Había una vez una niña llamada Isabela. Tenía 8 años, los dientes delanteros con un pequeño hueco entre ellos que hacía que su sonrisa fuera inconfundible, y una manera de mirar las cosas con una atención tan completa que los adultos que la conocían decían que parecía una niña vieja. No lo decían como insulto, lo decían con ese respeto particular que se le tiene a alguien que ha visto más de lo que su edad haría suponer y ha aprendido a cargarlo sin que se le note demasiado. Isabela vivía con su abuelo Héctor. Llevaba viviendo con él desde hacía un año, 3 meses y 14 días, aunque ella no llevaba la cuenta exacta de los días. Era más una sensación que un número, la sensación de que antes había algo y ahora había otra cosa, y que la distancia entre ese antes y ese ahora era exactamente la cantidad de tiempo que había pasado desde que su madre había dejado de estar. Su madre se llamaba Luciana. Había muerto en marzo del año anterior, una cosa del corazón que nadie había visto venir, que no había dado señales, que simplemente había ocurrido un martes por la tarde, mientras Luciana estaba en el trabajo, Isabela estaba en el colegio y Héctor estaba en casa viendo las noticias, y el mundo había seguido girando durante unas horas sin que ninguno de los tres supiera todavía que algo fundamental había cambiado para siempre. El padre de Isabela no estaba. Nunca había estado, al menos no de una manera que Isabela recordara. Había un nombre, una cara en una foto antigua, la certeza vaga de que existía en algún lugar, pero no había presencia, no había costumbre, no había nadie que llegara cuando había que llegar. Así que quedaba Héctor. Héctor tenía 68 años. Había pasado 40 de ellos trabajando en la construcción, primero como peón y después como oficial de primera, y tenía las manos que eso deja, grandes, de nudillos marcados, con esa dureza específica de las palmas que han sostenido herramientas durante décadas. Era un hombre silencioso, no porque le costara hablar, sino porque había aprendido que en la mayoría de las situaciones las palabras exactas eran menos que las palabras necesarias y era mejor no desperdiciar las unas confundiéndolas con las otras. Había criado a Luciana solo, desde que la madre de Luciana se había ido cuando la niña tenía 4 años. Había aprendido entonces algunas cosas de criar a una hija, que el hambre se resuelve antes que cualquier otra cosa, que el sueño es sagrado, que cuando una niña llora hay que estar cerca aunque no se sepa qué decir. Pero Luciana ya era adulta cuando habían aprendido esas cosas juntos, y ahora tenía a Isabela, que tenía 8 años, y tenía el hueco entre los dientes y miraba las cosas con esa atención de niña vieja. Y Héctor descubrió en los primeros días que criar a una nieta de 8 años en el siglo XXI era algo para lo que sus 40 años de experiencia en la construcción no le habían preparado en absoluto. El primer problema serio fue el pelo. Luciana siempre le había hecho el pelo a Isabela. Era parte de la mañana, tan automática como el desayuno, la madre con el peine y la goma y los dedos que sabían exactamente qué hacer, la hija quieta y a veces impaciente, el resultado final de trenzas o coleta o medio recogido que duraba el día entero con una solidez que Héctor no entendía y daba por supuesta. La primera mañana que Héctor se quedó a cargo de Isabela, después del funeral, la niña llegó al desayuno con el pelo suelto. ¿No te peinas?, preguntó Héctor. No sé hacerme el pelo yo sola, dijo Isabela. Héctor miró el pelo de su nieta. Era oscuro y largo, hasta los hombros, con esa tendencia al encrespado que tenía el pelo de Luciana también. ¿Una coleta?, dijo Héctor, como si preguntara si era posible escalar una montaña. Una trenza, dijo Isabela, o una coleta, lo que puedas. Héctor cogió el peine. El resultado de esa primera mañana fue algo que técnicamente podía llamarse coleta, pero que más bien parecía que el pelo hubiera tomado una decisión propia y nadie hubiera podido convencerlo de lo contrario. Isabela se miró en el espejo, no dijo nada,
Cogió su mochila y fue al colegio. Esa noche, cuando Isabela dormía, Héctor buscó en su teléfono con esa lentitud de quien escribe con un dedo en el teclado, porque los otros dedos son demasiado grandes para las teclas pequeñas, las palabras "cómo hacer una trenza para niñas". Encontró un vídeo, lo vio 3 veces. Al día siguiente, cogió el peine e intentó hacer lo que el vídeo mostraba. El resultado fue mejor que la coleta. No mucho, pero mejor. Isabela se miró en el espejo, miró la trenza que iba torcida desde la mitad y terminaba con los mechones escapándose en 4 direcciones distintas. Vio las manos de su abuelo todavía sosteniendo la goma, con esa expresión de concentración extrema que ponía cuando hacía algo difícil. ¿Está bien?, preguntó Héctor. Está bien, dijo Isabela, y fue al colegio con la trenza torcida. Las mañanas se convirtieron en una rutina que Héctor fue construyendo pieza por pieza, como había construido paredes toda su vida. Primero los cimientos, después el alzado, después los detalles. Se levantaba a las 6, ponía el café, preparaba el desayuno de Isabela con esa concentración que ponía en las cosas que sabía que importaban. El vaso de leche a la temperatura exacta que le gustaba a ella, no demasiado caliente, no fría, con la cuchara de cacao que ella misma había medido alguna vez y que Héctor había anotado en un papel que tenía pegado en el azulejo de la cocina con un trozo de cinta adhesiva. Tostadas con mantequilla, no con aceite, que era como le gustaba a Héctor, pero no a Isabela. Después el pelo, cada mañana, con el vídeo abierto en el teléfono apoyado contra el espejo del baño, aunque ya lo había visto suficientes veces para tenerlo casi memorizado. Lo miraba igual de todas formas por si se le había olvidado algún paso. La trenza fue mejorando despacio, no hasta ser perfecta, nunca hasta ser perfecta, pero fue haciéndose más ordenada, menos torcida, con los mechones escapándose en menos direcciones. Héctor notaba la diferencia aunque no la dijera. Isabela también la notaba aunque tampoco la dijera. Era un diálogo sin palabras que se desarrollaba cada mañana frente al espejo del baño. Hubo otras cosas que Héctor tuvo que aprender. Tuvo que aprender que Isabela tenía amigas cuyos nombres era importante recordar y sobre cuyas vidas Isabela le contaba detalles que él anotaba mentalmente con el mismo cuidado con que había anotado toda su vida las medidas de las obras. Que había una amiga llamada Carmen, que era simpática, y otra llamada Sofía, que a veces se ponía rara, y que esa distinción entre simpática y a veces rara era importante para entender los estados de ánimo de Isabela al volver del colegio. Tuvo que aprender que las reuniones del colegio existían y que era obligatorio ir a ellas y que en ellas se decían cosas que importaban sobre el rendimiento y el comportamiento de Isabela. La primera vez que fue, se sentó en la silla pequeña del pupitre, esa silla diseñada para niños de primaria, donde sus rodillas quedaban casi a la altura del pecho, y escuchó a la tutora con esa concentración total que ponía cuando escuchaba algo importante. Tomó notas en un papel doblado que sacó del bolsillo. Preguntó 2 preguntas. Dio las gracias. Tuvo que aprender que Isabela tenía una talla de ropa que cambiaba, que los pantalones del año anterior no valían ya, que los zapatos también. Fue a la tienda con una foto de Isabela en el teléfono y le preguntó a la chica que trabajaba allí que le ayudara a elegir la talla. La chica lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la ternura. Le ayudó, le explicó cómo medir el pie. Héctor lo anotó. Tuvo que aprender que a veces Isabela lloraba por cosas que él no entendía del todo, cosas pequeñas que en su escala de experiencia no merecían lágrimas, pero que en la escala de Isabela eran enormes, y que su trabajo en esos momentos no era explicarle que no era para tanto, sino simplemente estar cerca. Y no siempre lo lograba. A veces decía lo que no había que decir, pero lo intentaba, y sobre todo tuvo que aprender a vivir con el peso de saber que Isabela lo miraba todo, que no se le escapaba nada,
que los esfuerzos que él creía discretos, el video del teléfono, el papel con la medida de la cucharada de cacao, las notas de la reunión, los zapatos de la talla correcta, Isabela los veía todos con esa tensión de niña vieja y no decía nada, lo cual Héctor fue comprendiendo con el tiempo, era su manera de decir todo. Un miércoles de noviembre, Isabela llegó del colegio con una hoja doblada en la mano. Hay una actuación el mes que viene, dijo. Tengo que llevar un traje típico. Héctor miró la hoja, leyó las indicaciones. Un traje regional. Fecha límite para confirmarlo. 2 semanas. ¿De dónde se saca eso? Preguntó. Se puede alquilar o comprar, dijo Isabela. O hacer. Héctor miró la hoja de nuevo. ¿Tú sabes cuál quieres? Isabela pensó. El que llevaba mamá una vez en una foto. Uno rojo con negro. Héctor asintió. Esa noche, buscó en los cajones de la habitación donde había guardado las cosas de Luciana. Tardó en encontrar la foto que Isabela recordaba, pero la encontró. Era una foto de cuando Luciana tenía unos 12 años, con un traje de flamenca rojo con lunares negros y el pelo recogido con una flor. Sonreía con la misma sonrisa que Isabela, el mismo hueco entre los dientes delanteros. Héctor estuvo mirando la foto durante un rato. Después fue al ordenador, con esa lentitud de sus dedos grandes en el teclado, y buscó alquiler traje flamenca niña talla 8 años. Llamó al día siguiente a la primera tienda que encontró. El traje costaba más de lo que él esperaba para un alquiler. No dijo nada, dio sus datos. Confirmó la reserva. Colgó. El día que fue a recoger el traje, la señora de la tienda le preguntó si era para su nieta. Sí, dijo Héctor. ¿Y la madre? Héctor tardó un segundo. No está, dijo, la señora lo miró. El traje es precioso, y dijo, va a estar guapísima. Héctor recogió la bolsa y dijo gracias, y salió a la calle con el traje de flamenca rojo con lunares negros colgado del brazo. Caminó despacio de vuelta a casa. No tenía prisa. La tarde antes de la actuación, Héctor sacó el traje de la bolsa y lo colgó en la puerta del armario de Isabela. Isabela lo miró desde la puerta. No dijo nada durante un momento. Es igual, dijo al fin. Lo intenté, dijo Héctor. Isabela se acercó al traje, pasó la mano por la tela, tocó los lunares negros sobre el rojo. Abuelo. ¿Qué? Gracias. Héctor hizo un gesto pequeño con la mano, como apartando algo del aire, el gesto que hacía siempre cuando no sabía qué hacer con algo que sentía. Duérmete pronto, dijo. Mañana hay que madrugar. Isabela se fue a la cama. Héctor se quedó en el pasillo mirando el traje colgado en la puerta. Pensó en Luciana a los 12 años, con la flor en el pelo y el hueco entre los dientes. Pensó en Isabela esa mañana, con la trenza torcida y la mochila y los zapatos de la talla correcta. Fue a la cocina, se hizo un café, se sentó a la mesa y se quedó allí un rato, en el silencio de la noche, con el café entre las manos. El día de la actuación, Héctor llegó al colegio con la cámara de fotos que había sacado del cajón donde llevaba años guardada. Era una cámara antigua, de las que necesitaban batería y tarjeta de memoria. Había cargado la batería la noche anterior y había buscado en internet cómo ponerla en modo retrato. Isabela salió al escenario del patio entre los demás niños. Tenía el traje rojo con lunares negros. La flor en el pelo. Héctor había buscado también cómo ponerse una flor en el pelo con otro vídeo y el resultado no era perfecto, pero la flor estaba. La trenza de esa mañana había sido la mejor que Héctor había conseguido hasta entonces. No perfecta, pero la mejor. Isabela buscó a su abuelo entre el público antes de que empezara la música. Lo encontró en la segunda fila, con la cámara antigua, con la cara de concentración extrema de quien está haciendo algo difícil. Isabela sonrió, el hueco entre los dientes. Héctor levantó la cámara, apretó el botón. Esa noche en casa, Héctor conectó la cámara al televisor para ver las fotos.
Había sacado 16, algunas movidas, algunas mal encuadradas. Una donde solo salía media cabeza de Isabela y el hombro de otro niño. Pero había 3 o 4 donde salía entera, con el traje, con la flor, con la sonrisa. Isabela las miraba sentada en el sofá a su lado. Esta sale bien, dijo señalando una. Tiene un poco de sombra encima, pero se ve la sonrisa. Héctor miró la foto. Sí, dijo, se ve. Isabela se apoyó en el brazo de su abuelo. No dijo nada. Héctor tampoco. Siguieron mirando las fotos en el televisor, una por una, hasta la última. Cuando acabaron, Isabela bostezó. Me voy a la cama, dijo. Oye, Isabela se paró. ¿Qué? Héctor tardó un momento. Tenía esa manera de buscar las palabras que parecía que las estuviera sacando de un lugar donde las había guardado sin etiquetarlas y costaba trabajo encontrar la correcta. Lo de las trenzas, dijo. Voy a seguir practicando. Isabela lo miró. Ya lo sé, dijo, y se fue a la cama. Héctor se quedó solo en el salón con la cámara en las manos y las fotos todavía en la pantalla del televisor. Pensó en los 68 años que tenía, en las 4 décadas de paredes construidas, en todo lo que había levantado con esas manos y en todo lo que quedaba todavía por aprender. Pensó en los vídeos del teléfono y el papel pegado en el azulejo y los zapatos de la talla correcta y el traje de flamenca rojo y la cámara antigua y las fotos donde salía media cabeza y una donde se veía la sonrisa y el hueco entre los dientes. Pensó en Luciana a los 12 años. Pensó en Isabela diciéndole ya lo sé. Se levantó, apagó el televisor, fue a cerrar las persianas. Antes de irse a dormir, pasó por delante de la habitación de Isabela. La puerta estaba entornada. Por la rendija entraba la luz pequeña del despertador. Héctor se detuvo un momento. Escuchó la respiración tranquila y regular de su nieta durmiendo. Siguió hacia su habitación y se fue a dormir con esa cosa en el pecho que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a saber que uno está exactamente donde tiene que estar. Hay hombres que aprenden tarde las cosas que nadie les enseñó a tiempo, que llegan a los 68 años y descubren que saben levantar paredes, pero no hacer trenzas, y que en vez de rendirse ante esa ignorancia, abren el teléfono y buscan un vídeo y lo intentan, mal primero, menos mal después, cada mañana. Héctor era uno de esos hombres. No eligió esta vida, nadie en su situación elige. Pero cuando la vida lo puso frente a una niña de 8 años, con el hueco entre los dientes y la mirada de niña vieja, Héctor eligió lo único que estaba en su mano: estar, intentarlo, aprender. Con los dedos demasiado grandes para las teclas pequeñas del teléfono, con las manos que habían sostenido herramientas durante 40 años, aprendiendo ahora a sostener una goma de pelo, con esa seriedad de hombre acostumbrado al trabajo duro que simplemente trasladó al trabajo nuevo sin quejarse y sin pedir aplausos. E Isabela lo veía todo: la trenza torcida, el papel en el azulejo, el traje de flamenca, la cámara antigua con la foto donde se veía la sonrisa. Lo veía todo y no decía nada, porque a veces el amor más grande que existe no necesita palabras para ser reconocido. Solo necesita a alguien que mire y a alguien que siga intentándolo aunque le salga torcido. Suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos las historias que no se cuentan siempre.